La Iglesia de Cristo del Evangelio completo. Ministerios Ebenecer. San Pedro Sula, Honduras. Presenta Restaurando las sendas antiguas con el pastor Dr. José David Paredes Avillón. Quédese con nosotros, y reciba la bendición que Dios tiene para usted. A primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Diga conmigo: linaje escogido. Real sacerdocio. Diga conmigo: real sacerdocio. Nación santa. Diga conmigo: nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos creen que han alcanzado misericordia de parte de Dios? ¿Usted agradece al Señor por esa misericordia? Dele un aplauso fuerte al Dios misericordioso. Vamos a orar para que Dios tome el control de la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, porque estamos primeramente agradecidos contigo por la misericordia que has tenido con nosotros. Y a pesar de todas las dificultades y problemas, Señor, tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y es el que nos impulsa, Dios mío, a seguir para adelante. Te pido en el nombre de Jesús que tu buena palabra pueda fluir esta mañana, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, que me des a mí una lengua magisterial para explicar tu palabra, para llevarla, disertarla, darla como tú quieres a este lugar, y que caiga en una buena tierra. Diga conmigo: yo soy buena tierra, Señor. Siembra tu palabra en mí. En el nombre de Jesús venimos atando todo poder en los aires, todo espíritu que quiera provocar sordera, ceguera espiritual, lo venimos reprendiendo ahora. Y declaramos, Dios mío, tu libertad en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: hemos venido tocando temas netamente congregacionales, con la finalidad, hermano, de que yo sé que hay muchas necesidades, hay tantas cosas de que hablar. Decía que el día de hoy hay problemas en los matrimonios, problemas con los hijos en los hogares, hay situaciones difíciles financieras en muchas familias. Alguna gente está sin trabajo, que necesita la ayuda, hermano, financiera. Pero Dios me ha estado moviendo, hermano, a estar hablando de temas netamente congregacionales, cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Obviamente, hermano, es importante los hogares, es importante los matrimonios, es importante nuestro desenvolvimiento como personas en este mundo. Pero yo creo que todo depende, hermano, del grado de santificación que nosotros tengamos dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque para alguna gente, hermano, el tema de tener una iglesia, hermano, que se consagre cada día más, que busque la santidad, pareciera un tema ya pasado de moda. Yo sigo creyendo, hermano, que esa es una palabra actualísima para nosotros en este tiempo. Aunque la santidad, hermano, se le mira como algo allá, como una cenicienta, igual que la oración. Pero nosotros tenemos, hermano, como pastores que impulsar, hermano, que proponer a la gente, predicar, mire, exhortar a la gente a la santificación. Aunque obviamente la responsabilidad de santificarse es de cada uno en particular, porque mi deber es exponer la palabra, pero es usted el responsable de poner por obra esa palabra. Sin embargo, oiga, esa es una de las luchas tremendas que tenemos. Y quiero hablar en esta mañana, hermano, sobre lo que es el poder del buen testimonio. ¿Cómo dije? Diga conmigo: el poder del buen testimonio. Obviamente, hermano, cuando se habla del testimonio, y leímos el texto anterior, Dios quiere, hermano, que una vez que hemos sido alcanzados por Dios, que hemos pasado ese lindero, hermano, oiga, y entramos a formar parte del pueblo de Dios, porque antes no éramos pueblo de Dios. ¿Usted está claro en eso, va? Hay un concepto allá afuera de la gente, la iglesia tradicional, que dice: todos somos hijos de Dios.
Lo siento, no es cierto eso. No todos son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Hasta el diablo es criatura de Dios. Dios lo creó. Pero hijos de Dios, hermanos, son los que reciben a Cristo en el corazón, los que reconocen ese sacrificio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Jesús le dijo a los fariseos: ustedes que son religiosos, pero ustedes son hijos del diablo. Oye, hermano, qué terrible. Ustedes hijos del diablo porque los deseos que él tiene quieren hacer ustedes también. Entonces, oiga, uno tiene que estar bien claro en eso, porque de pronto hay gente, hermano, que viene con unas ideas muy relativas, muy... Perdone usted, hermano, relativizan todo, el pecado lo relativizan, todo lo vuelven relativo. Oiga, perdone, eso no, el pecado no es relativo, es algo absoluto. Y obviamente, hermano, la santidad también es una cosa absoluta, no se puede negociar con eso. ¿Cómo dije? Diga conmigo, la santidad no es negociable. Vuelvo a repetirlo, la santidad no es negociable. Entonces, cuando nosotros pasamos ese lindero, hermano, ese punto, hermano, y entramos a esta otra vida que tenemos hoy, entonces nos convertimos en un pueblo distinto. Bueno, se supone al menos. Un pueblo diferente, hermano, que ya no camina de acuerdo a los lineamientos y las formas que aprendimos allá afuera, hermano, la manera mala de vivir que aprendimos, que heredamos de nuestros padres, hermano, que desde Adán viene transmitiendo esa mala manera de vivir. Y entonces Dios lo que quiere, hermano, ahora cuando nos ha adquirido a nosotros a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, que fue un horrendo sacrificio, hermano, oiga, por eso dice la palabra que el que pisoteara esa sangre no le queda más que una horrenda expectación de juicio. Oiga, hermano, que ha de devorar a los adversarios, a los diablos. Adversario en la Biblia es diablo. Oiga, entonces estamos viendo, hermano, que el asunto es un asunto serio. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que a través de nuestra vida anunciemos las virtudes. ¿De quién? De Cristo, obviamente. De aquel que nos escogió, nos llamó de las tinieblas en que vivíamos a la luz de Cristo Jesús. Obviamente, hermano, yo sé que las tinieblas no se dejan de la noche a la mañana. Es un proceso, hermano. No es de la noche a la mañana que usted, hermano, va a entrar en una vida de santificación perfecta. No. Todos nosotros estamos en proceso. Yo estoy en proceso, usted, cada quien a un nivel distinto, pero se supone que usted tiene que estar avanzando en un nivel de santificación. Sí, ¿verdad? Bueno, al menos eso espero yo. Y entonces, ¿por qué? Porque las tinieblas tienen que ir pasando y la luz de Cristo nos tiene que ir iluminando y entrar a una vida, hermano, plena en el Señor, una vida santa. Entonces, nosotros en otro pueblo, en otro tiempo, hermano, éramos un pueblo, hermano, que estábamos practicando una vida de maldad, de pecado. Aunque usted tal vez diga: no, yo era buena gente, yo era una buena persona, yo no le hacía mal a nadie, pero en algo teníamos que estar fallando, en algo estábamos mal. Y venimos a Cristo y aún siendo cristianos todavía tenemos cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Un agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Estar profundamente agradecidos y, hermano, y entender, hermano, que Dios nos ha llamado para que usted y yo, hermano, ya no seamos como los de afuera. Como dije, perdón, hermano, hay cristianos que no se le nota nada, hermano. Oiga, viven igual que los de afuera, se comportan igual que los de afuera, caminan igual que los de afuera, visten igual que los de afuera, hermano, perdone, hacen cosas horribles igual que los de afuera. Y digo yo: Dios mío, ¿cuál es la diferencia entonces? Si nosotros que somos creyentes no damos un testimonio de Cristo allá afuera, perdone, ¿a dónde se va a dar ese testimonio? ¿Quién lo va a dar? Uno de pastor, hermano, tiene que ser celoso en estas cosas. Y yo quiero que nos vayamos a la palabra, porque ha habido una contradicción tremenda. Usted sabe que uno de los libros que se anexó por último, hermano, al canon de las Escrituras del Nuevo Testamento fue el libro de Santiago. Porque aparentemente, hermano, Santiago contradecía el evangelio de la gracia que exponía el apóstol Pablo. Pero cuando revisaron bien los eruditos, se dieron cuenta que no era así el asunto. Que Pablo está hablando, hermano, de que nadie se puede salvar por las obras. Obviamente yo no puedo llegar allá y decirle: Padre, mira, yo soy buena gente, me he apartado de lo malo, así que dame el premio que me ofreciste. Nadie puede llegar con eso, porque todos tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe. Yo estoy de acuerdo, la salvación es por gracia. Pero el que tiene la salvación, oiga lo que le voy a decir, escúcheme bien, por favor. El que tiene la gracia en él tiene que demostrar con sus obras que realmente esa gracia de Dios está en su vida.
¿De qué sirve que usted diga que ya usted no es del mundo si usted sigue en las cosas del mundo? Entonces mire lo que dice Santiago aquí en el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 14. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que es una contradicción. Versículo 15. Y si un hermano o hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga, los demonios también creen. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Verso 21. Ya se me pusieron unos bien raros ahorita. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios aquí? Amén, pastor. Amén, amén. Sí. Espérese. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que es una contradicción teológica. Verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, Señor. Obviamente, hermano, se discutió mucho. Incluso hay gente en el nuevo, ahorita actualmente, que siguen discutiendo y diciendo: no, ese libro está desfasado, ese libro no tiene nada que ver con las cosas de la gracia. Pero obviamente cuando uno revisa, hermano, exhaustivamente este libro, se da cuenta, hermano, que no hay ninguna discrepancia entre Santiago y Pablo. Pues el apóstol Pablo habla sobre las obras que son inútiles para salvarse. O sea, yo no puedo llevar con el paquete de obras y decirle: Dios, mira, por todo lo que hice merezco la salvación, porque eso sería desechar la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero obviamente, hermano, nos habla de que las obras tienen que mostrar que usted tiene fe y que cree en el Señor. No sé si me está entendiendo. O sea, usted que recibe el baño de la sangre, usted que tiene a Cristo ya, que fue justificado por la fe en la sangre del Cordero, tiene que tener, hermano, las obras de Dios en su vida. Se tiene que manifestar un testimonio. Perdón, hermano, si usted es cristiano, hermano, y perdone, y sigue de picaflor, sigue de mano de adúltero, sinvergüenza, come cuando hay el saltatapia, roba gallinas, yo lo dudo que realmente sea un cristiano verdadero. Escúchame bien, por favor. Muchos pensamos, hermano, que las obras no tienen nada que ver con el cristiano, que el testimonio, hermano, que tenemos que mostrar en la vida no tiene nada que ver. Pensamos que las obras, hermano, hay gente que dice: no se preocupe, usted ya recibió a Cristo, es salvo, siempre es salvo. Si quiere, vaya a bailar, si quiere, vaya allá, haga lo que quiera, métase droga si quiere, pero usted va para el cielo porque ya el espíritu suyo fue salvo. Que Dios reprenda al diablo. Yo siempre he dicho, hermano, mire, la salvación no se adquiere por doctrina, como dije, pero la doctrina sí lo puede perder a uno. Como dije, por doctrina sí se puede perder uno. Entonces, mucha gente piensa que no tiene nada de importancia ni relevancia, hermano, hacer una buena obra o mostrar, hermano, no solamente con obras reales, literales, hechas, físicas, sino con el obrar de nosotros como creyentes en cuanto a los dones, los frutos de la fe en nosotros. Sobre todo, hermano, los frutos del Espíritu en nuestra vida, que es el amor derivado, hermano, en 8 frutos más.
Muchos piensan que eso, hermanos, es una cuestión religiosa y que el que se comporta así es que es un religioso y que no hay que hacerle caso al religioso. Pero, hermano, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero estamos, hermanos, totalmente equivocados. Cuando uno se pone a examinar exhaustivamente la palabra, Dios, hermano, está interesado completamente en la santificación de su pueblo. Es más, la Biblia dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo dice la palabra? Repítalo otra vez, me encanta que lo diga. Sin santidad nadie verá. Hasta hágale así para que le pase a todo el cuerpo. Diga: sin santidad nadie verá al Señor. Si no le pasaba de aquí, hágale así para que le pase hasta abajo. Diga: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, comprenderemos entonces y comprendamos la verdad del todo, hermano, que las buenas obras, hermano, y el accionar de nosotros y la manera de comportarnos es el testimonio de Cristo a través de nuestra vida. Es el testimonio de nosotros a través, hermano, el testimonio de Dios a través de nuestra vida, para mostrarlo al mundo, mostrarlo a la gente que no lo conoce o a la gente que no está bien, hermano, consagrada delante de Dios, para que los lleve, hermano, a entender de que es necesario vivir una vida de santificación. Obviamente no es una cosa forzada, porque hay gente que de pronto aparenta algo. Y no se trata tampoco de guardar apariencias. Se trata de algo que nazca del corazón, porque la santidad fingida es hipocresía. ¿Cómo dije? ¿Sabía usted que hay un montón de santos fingidos, hermano? Así que usted los mira bien pulcros y bien, hasta para caminar tienen un estilo bien raro de caminar, pero por dentro, hermano, son tremendos diablos. Dios no quiere ese tipo de gente, hermano. O que en la iglesia aparentan una cosa: oh, qué lindura, qué santos, hermano, y es un tremendo diablo. Aquí, gracias a Dios, no hay de esos. Ya se fueron todos. Entonces, démonos cuenta de algo. Obviamente, hermano, que este propósito que Dios tiene con nosotros, de que seamos una nación diferente, un pueblo distinto, una nación distinta. Dios le dice a Israel: mira, Israel, yo te escogí a ti a través de los lomos de tu padre Abraham para mostrar en ti mi poder, pero sobre todo le dice para que ustedes sean un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un pueblo distinto a todos los pueblos de la tierra. ¿Está conmigo todavía, verdad? Bien. Hemos estado hablando de la humildad, de todas las virtudes que tiene que haber en un hombre cristiano, hermano. Todas esas cosas las hemos estado hablando, pero la santificación es fundamental, hermano. El testimonio del creyente a través de la santificación de nuestra vida, en las obras, en el obrar, en el caminar, en el actuar de nosotros, en nuestro comportamiento, hermano, se tiene que mostrar. Y entonces, obviamente, hermano, la lectura bíblica, mire, la oración y todo tiene, hermano, que ser una conjunción importante para que nosotros cada día nos apartemos de lo malo. ¿Cómo dije? Hermano, ¿cuántos se quieren apartar de lo malo aquí? No, perdone, ¿cuántos nos queremos apartar de lo malo? ¿Verdad que sí? ¿Usted ama al Señor? ¿Usted quiere seguir siendo amado por Dios toda la vida? ¿Por la eternidad? Dios, la Biblia dice claramente, hermano, que Dios honra a los que le honran. Entonces, las buenas obras son fundamentales. Yo creo que nos vemos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y está hablando en primer lugar, hermano, porque vamos a hablar primeramente de nosotros, los que somos ministros, de los que somos, hermano, gente prominente que tiene alguna posición dentro de la iglesia. Mira lo que dice la palabra. Porque la santidad no puede comenzar de abajo para arriba, tiene que comenzar por nosotros. ¿Cómo dije? Diga conmigo: la santidad comienza por la cabeza, sigue por la barba, que es el sacerdocio, los ministros, y luego continúa por todo el cuerpo hasta que llega al borde de las vestiduras. Dice la palabra fiel: si alguno anhela obispado o dirigir una obra, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el ministro, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 3: no dado al vino, ni que sea bolo de armario, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del enemigo. Voy a empezar, hermano, primeramente con nosotros los ministros. Obviamente, hermano, cuando se habla, hermano, del ministerio, se habla, hermano, obviamente de una persona que representa ese ministerio. Y obviamente nosotros, hermano, tenemos una gran responsabilidad como ministro, porque aquí no voy a empezar con usted, voy a empezar con mi persona. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser un testimonio para la gente. Por eso, oiga, hay gente que dice: no me mire a mí, pastor, o no me mire a mí, señor, mire al Señor que está arriba. No mire a usted mi vida, porque usted se va a perder si me mira a mí. Perdón, hermano, ¿a quién va a ver la gente? Hasta me voy a limpiar el sudor ahorita. ¿A quién va a ver la gente? Perdone usted, si usted va por la calle y empieza a dar testimonio de Cristo, ¿a quién mira la gente? ¿Miran a Cristo a la gente? ¿Miran al Señor que aparece allí, hermano, con sus dos querubines? No, hermano, lo miran a usted, a un hombre de carne y hueso dando testimonio de Cristo. Hermano, toda la gente, hermano, al primero que va a ver es a usted, a su humanidad. Y a través de su persona, ellos empiezan a ver y a reconocer a Cristo en su vida. Entonces nosotros, hermanos, los ministros, los que desempeñamos un cargo en la iglesia, tenemos una tremenda responsabilidad. No solamente, hermano, de tener un buen comportamiento, hermano, con los que están en la casa. Mire, hermano, cuánta gente de pronto se va de las iglesias porque nosotros los ministros somos un estorbo para ellos. Cuánta gente, hermano, deja de caminar en santidad porque nosotros somos un pésimo testimonio para ellos. Cuánta gente, hermano, termina pisoteando al Señor por culpa de nosotros los ministros. Y eso, hermano, no solamente abarca a los pastores, abarca a los ancianos, abarca, hermano, a los que están aquí en la alabanza, hermano, abarca a los que son ministros de alabanza, abarca, hermano, a los que son diáconos, a los que son líderes de grupo de crecimiento. Oiga, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. La Biblia dice, hermano, que un hombre de Dios tiene que ser una persona, hermano, que en lo posible tiene que procurar ser intachable. En lo posible, hermano, tiene que ser una persona, hermano. Obviamente no hay nadie perfecto, porque solamente el Dios del cielo es perfecto. Pero nosotros tenemos que perseverar, luchar por dar un testimonio correcto delante del Señor y delante de los hombres. Entonces, cuando nosotros, hermano, no nos comportamos correctamente, le servimos de estorbo a la gente. Cuando nosotros, hermano, tenemos un comportamiento ambiguo, hermano, le servimos de estorbo a la gente. ¿Dónde comienza el testimonio? Comienza primeramente en lo secreto. Como dije, porque públicamente, hermano, hay un montón de santos, pero en lo secreto comienza nuestro testimonio. Número 2, hermano, comienza con nuestra familia, porque la gente de la casa de uno es la que le conocen los pies de barro que uno tiene. Por eso, hermano, hay hogares que dicen: ¿cómo es posible que ese hombre sea pastor y sus hijos son tremendos diablos? ¿Cómo es posible que ese hombre sea un anciano y sus hijos no dan testimonio de la verdad? ¿Cómo es posible que ese hombre sea sacerdote, ministro de alabanza y sus hijos son un desastre? Hermano, porque de pronto, hermano, oiga lo que le voy a decir: hay dualidad en los hogares. ¿Cómo dije? Predican una cosa y viven otra cosa. Se habla muy bonito y se vive muy feo. Yo estoy de acuerdo que usted no es perfecto, pero tenemos que procurar, hermano, mire, mostrar en nuestra casa, en nuestra familia, hermano, que el Señor vive en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo primerito que se tiene que manifestar en nosotros? El amor de Dios en nuestra vida. Luego, hermano, las virtudes del Espíritu en nosotros se tienen que hacer manifiestas: la bondad, la misericordia, hermano, la mansedumbre, la templanza, la fe. Hermano, son cosas que tienen que ser parte de nosotros como pueblo de Dios y sobre todo como ministros, hermano, que somos de Cristo. Entonces comienza por nosotros. Pero obviamente no solamente los pastores. De pronto, hermano, un pastor puede ser un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que se consagra, un hombre que busca a Dios, un hombre, hermano, que permanece, hermano, en santidad para el Señor. Pero de pronto, hermano, oiga, a veces, hermano, los que están con uno echan a perder las cosas. Como dije, aquí, gracias a Dios, estamos luchando para que eso no ocurra. Y si ocurre, póngame la queja. Porque la palabra dice claramente, mis amados hermanos, que no solamente los ministros, miren lo que sigue diciendo en el versículo 8:
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11, las mujeres asimismo sean, mire, las mujeres que lideran, que están a la par de estos hombres, honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oiga, hermano, quiere decir, mi amado hermano, que no solamente nosotros los pastores tenemos que tener un buen testimonio, sino también, mis amados hermanos, los que rodean al ministro, los que están con uno, diáconos, ancianos. Oiga, ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Amén, iglesia. ¿O no es así? Tenemos una tremenda responsabilidad. Eso comienza, hermano, primeramente con nosotros. Quiere decir que nosotros los ministros tenemos que ser un ejemplo para la gente. Los diáconos, los líderes, los ancianos tienen que ser un ejemplo para la gente. Que se miren nosotros, hermano, que, hermano, hasta la boca tiene que ser una palabra, hermano, sazonada con sal. Hermano, tiene que ser una palabra de bendición, que cuando la gente la oiga, hermano, diga: ese hombre, esa mujer, se le nota que de la abundancia de su corazón habla su boca. Se nota que hay una palabra cuando le habla a uno. Oiga, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el Espíritu Santo, oiga, quiere llevarnos a nosotros a otro nivel de vida. Si esta iglesia se santifica, si nosotros los ministros nos santificamos, hermano, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resto de la gente va a tener que vivir conforme al modelo que Dios ha establecido, porque nosotros somos los que marcamos la pauta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: nosotros marcamos la pauta. Yo sé que a algunos no les gusta que se hable esto, porque los obliga a cambiar su comportamiento. Les obliga, hermano, a cambiar su forma de actuar. Hay gente, hermano, perdone, que no tiene un testimonio bueno, que su espíritu, hermano, no es agradable, que no tienen un carácter agradable, apacible, sino que todo lo contrario, son peleoneros, hermano, y perdone, hasta líderes son. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que cambiar de actitud. Mire, hermano, si queremos encontrar gracia delante de Dios, tratemos bien a los pequeños, porque si usted trata bien a los pequeños, Dios lo va a bendecir a usted. La Biblia dice: el que le sirve de tropiezo a un pequeño, mejor es que se ponga una bala de moler en el cuello y se tire al fondo del mar. Pero el que le da un buen testimonio a los pequeños va a salvar un alma de la muerte, hermano, y lo va a llevar a la vida. Oiga, qué importante es el testimonio. Entonces, mucha gente, hermano, tiene que tener cuidado con tres cosas fundamentales. Número uno, con no, hermano, abusar de la gracia y tomarla como libertinaje. Número dos, no aprovecharse de la posición que tiene para empezar, hermano, a actuar de una manera desordenada, porque lo que quería simplemente era llegar a esa posición. Y número tres, hermano, tratar, hermano, de vivir una vida de hipocresía, mostrando una obra que realmente no vive en él. Oiga, eso es importantísimo que lo entendamos. Tenemos que librarnos de estas tres cosas, porque si nosotros nos libramos de esas tres cosas, va a ser bien fácil dar testimonio de Jesús donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la carta de presentación de todo buen cristiano es su testimonio, donde quiera que vaya. Y obviamente ese testimonio, hermano, mire, las tenemos que manifestar a través de nuestra actuación. Obviamente, todo árbol se conoce por sus frutos. Yo no puedo cosechar, hermano, coyoles de los naranjos, ni puedo cosechar cocos, hermano, de los mangos. Cada árbol da su propio fruto. Nosotros como creyentes tenemos que dar un fruto correcto. Se tiene que ver la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, eso, hermano, es importantísimo, porque quiere decir, hermano, que en la medida que nosotros vamos cambiando y en la medida que nosotros nos vamos santificando, mire, estamos diciéndole al mundo que se puede vivir una vida correcta, que se puede vivir una vida santa, que se puede vivir una vida agradable, y que la gente puede ver en nosotros que Cristo es real en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué triste cuando no es así, ¿verdad? Qué lamentable cuando no es así. Qué horrible cuando no nos ocurre así. Porque al que estamos desprestigiando es al Evangelio del Señor Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, a dar un buen testimonio, mire, cuando cambiamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, entonces empezamos a ver algo distinto, algo diferente, que se mueve no solamente en nuestra vida, sino en el entorno, porque la palabra dice que Él se ha comprometido con nosotros, que aunque no seamos personas capaces de poder vivir una vida correcta, Dios nos capacita por su Espíritu a través de su palabra para que vivamos como Dios quiere que vivamos. Pero Dios mira la intención que hay en el corazón. Si tu deseo es agradarlo a Él, Dios se va a encargar de darte la fuerza para que lo agrades a Él. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dígale que tal los hijos, si su deseo, dígale, es agradarle a Él, Dios te va a dar la fuerza para agradarlo a Él. Amén. Entonces, cuando un hermano tiene un buen testimonio, el buen testimonio, hermano, nos da autoridad. Autoridad, que es parte inherente de lo que es, hermano, Dios mismo. La autoridad es parte de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida, hermano, correcta delante de Dios, Dios nos añade, hermano, autoridad. Tenemos autoridad para pararnos y corregir el pecado. Tenemos autoridad para pararnos, hermano, mire, y mostrar una vida correcta. Tenemos autoridad, hermano, para explicar la palabra como Dios quiere que lo hagamos. Tenemos autoridad, hermano, para que pongamos en orden las cosas que están desordenadas. Dios nos da autoridad. Y la autoridad, hermano, es algo que Dios delega sobre nosotros para que la gente mire que Dios es verdadero en medio de nuestra vida. Entonces, esa autoridad, mire, obviamente, hermano, se muestra a través del testimonio. ¿Para qué nos sirve esa autoridad? En primer lugar, para disciplinar nuestras vidas, para disciplinar también la vida de los que están bajo nuestro cuidado, para guiar nuestra familia primeramente, para corregir, mire, el cambio de vida de nuestros hijos, y para que todos, hermano, los que estamos en la iglesia, vayamos, hermano, caminando hacia lo que el Señor quiere. Desgraciadamente, hermano, ojalá y todos nos consagráramos voluntariamente, pero todos necesitamos un ayo, alguien que nos diga, no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que vas haciendo, corregí eso, necesitas corregir esto, porque todos nosotros tenemos problemas con nuestra alma, somos rebeldes por naturaleza. Necesitamos que alguien nos guíe y nos conduzca. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, obviamente, hermano, todos nosotros esperamos un cambio. Usted también lo espera, yo lo espero. Todos queremos un cambio diferente. Y obviamente esa autoridad, hermano, mire, nos lleva a un punto importante, que podemos mejorar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Podemos hacer, hermano, una vida, hermano, obras en nuestra vida que sean dignas, hermano, de los hijos de Dios, de un hijo verdadero de Dios. Sabiendo, hermano, que tenemos que, oiga, alrededor de nosotros un montón de gente que tiene puesta la mirada en nosotros. A veces pensamos que no, pero la gente tiene puesta la mirada en nosotros. ¿Cómo dije? Dígale que tal soy yo. La gente tiene puesta la mirada en nosotros. Mire, hermano, la gente del mundo, aunque no son creyentes, usted en su trabajo lo puede notar, pero miran en usted algo diferente y esperan de usted otra cosa. Aunque ellos no viven la vida suya, cuando lo miran que usted comete un error, le dicen, y no es que vos sos cristiano, pues. ¿Y cómo es que ellos no son cristianos y sí reconocen cuando usted se sale del camino? Porque la gente tiene puesta la mirada en nosotros, aunque no me diga amén. Y no ande de bárbaro diciéndole, no me mire a mí, mire a Cristo. Perdón, hermano, yo sé que la fe está en el Señor Jesús, pero ¿a quién van a ver la gente? A nosotros. Entonces la gente nos va a ver a nosotros. ¿Qué van a ver en nosotros? Van a ver, hermano, mire, un estilo de vida, una manera de comportarnos, una manera de actuar, y ellos darán testimonio de que nosotros realmente hemos cambiado. ¿Sí? Bien, continúo, ¿verdad? Entonces, cuando ese cambio viene, van a reconocer, hermano, no solamente delante de nosotros, sino delante de mucha gente, oiga, usted ha cambiado de estilo de vida, y que los demás pueden poner la mirada también en usted. Y entonces las miradas se van sumando. Primero, hermano, nuestra familia pone la mirada en nosotros. Después nuestros amigos, nuestros vecinos, hermano, la gente que nos va conociendo se va agregando. Y todo el mundo espera algo distinto de nosotros los cristianos. ¿Están conmigo todavía? Entonces, quiere decir, mi amado hermano, que nosotros
Tenemos que irnos despojando, hermano, mire, de todo el peso, hermano, del pecado que nos asedia, de todo aquello, hermano, que nos estorba para tener un testimonio correcto. Dios quiere que nos vayamos despojando de todo aquello y tomemos un carácter, hermano, verdadero de lo que realmente somos. Mire, número uno, Dios espera en nosotros una integridad moral. Número uno, integridad moral. La Biblia dice, hermano, en el capítulo 2 de Tito, vamos a verlo para que mire usted en el versículo 7. Desde el versículo 1 vamos a leerlo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Mire, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 5. Verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Callarle el pico al diablo. Amén. Verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Levanten la mano los respondones aquí. Verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire qué cosa más linda lo que dice la palabra. Hermano, cuando tenemos un comportamiento sano, un comportamiento puro, un comportamiento de acuerdo a la palabra, hermano, mire, ¿qué dice la Biblia? Adornamos la doctrina del Evangelio. ¿Está conmigo todavía? Es que perdón, hermano, estos temas. Yo creí que nos iba a hablar de la prosperidad, pastor, ahora. De cómo ser millonario. Note, mi amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros adornamos, hermano, con nuestras acciones la doctrina de Dios. La gente dice, qué lindo ese cristiano, qué hermoso ese cristiano, qué precioso ese cristiano, qué precioso ese hombre, qué preciosa esa mujer. Mire, hermano, hay gente que qué lindo lo que dicen. Yo tengo una empleada ahorita, hermano, en mi consultorio, que la gente cuando se va dice, pastor, porque algunos me conocen como pastor, qué muchacha más especial la que tiene usted aquí. Hermano, qué lindo que le digan eso a uno. Óigame, me hace sentir a mí, hermano, mire, que digo, gloria a Dios, y si supieran que soy el pastor de ella también. Pero qué horrible, hermano, cuando le dicen, pastor, esa persona que está ahí es desagradable, tiene un carácter del diablo, mejor quítela de ese lugar. Hermano, qué horrible eso, ¿verdad? Pero qué lindo cuando alguien habla bonito de usted, le dice, qué testimonio más lindo el que tiene esa persona. Oye, hermano, eso es precioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso adorna el lugar. Mire, hermano, un hombre, oiga lo que le voy a decir, estaba tan agradecido con ella que agarró dinero, hermano, una buena cantidad, y le dijo, mire, tenga, porque estoy agradecido con usted. Ha sido un gran testimonio para mí en este lugar. Y solo un día estuvo en la clínica la señora que le estaba cuidando. Pero qué horrible, hermano, cuando alguien, hermano, ni siquiera quieren saber de él, ni siquiera quieren que lo toque, hermano, porque su testimonio, su carácter es espantoso. Tenemos que cambiar de vida, hermano, para que la gente diga de nosotros algo diferente. Qué hermoso cuando la gente dice, qué prudente esa muchacha, o qué prudente ese muchacho, qué muchacho más bien comportado, qué carácter más lindo el que tiene, qué amable es, qué servicial ese muchacho, qué servicial esa muchacha. Pero qué horrible cuando dicen todo lo contrario, porque también he oído unas cosas horribles de algunos. Entonces, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos. Oiga, hermano, qué tremendo es esto. Oiga, hermano, oiga. En el amor de Dios, oigamos, porque me incluyo yo también. Aquí a mí me pasan primero, hermano, mire la chapeadora.
Mire, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Le voy a leer lo que dice la versión popular. Dios ha demostrado cuánto ama a este mundo, a la gente del mundo. Verso 12: pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos nosotros de dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que debemos vivir en este mundo siendo honestos y fieles a Dios y pensando bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, hermano, Él quiere que nosotros muramos para que rescatemos a los otros del mal. ¿Qué significa eso? Que si yo me aparto de la impiedad, que si yo me aparto de lo malo, que si yo me aparto de aquello, hermano, que es ofensivo delante del Señor, oiga, Dios, hermano, va a hacer que la gente reconozca que Cristo vive en nuestra vida y que ellos tienen una oportunidad igual que nosotros. Porque tal vez usted, mire lo que era usted, tal vez un borracho, un pendenciero, una persona, hermano, que estaba metida en problemas, pero vino a Cristo y su vida ha cambiado totalmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la gente? Va a decir: ese hombre verdaderamente tiene que haber sido ayudado por Dios, porque también lo miraban usted que estaba hundido en la droga, estaba hundido en el pecado, pero lo miraron que usted salió de ahí y, hermano, ya no volvió a ese lugar. Al contrario, ahora manifiesta el carácter de Cristo. ¿Qué va a decir la gente? Verdaderamente Cristo vive en esa persona. Y les ofrece la oportunidad a ellos de que también ellos puedan alcanzar esa salvación. Y dice el borracho, y dice aquel que tal vez está metido en problemas: si ese pudo, también yo puedo salir de aquí. Oye, hermano, la iglesia es un testimonio vivo de lo que Cristo puede hacer en nosotros. ¿A cuántos hombres de aquí los ha sacado Dios de las drogas? Y aquí hay un testimonio vivo. Este hombre ha luchado con eso, pero el Señor lo ha sacado. ¿Qué va a hacer Alex de ahora en adelante? No apartarse más del camino del Señor, y el testimonio de él va a tocar la vida de mucha gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque otros van a decir: se puede vivir una vida correcta. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo: se puede salir del mal, se puede vivir una vida correcta delante del Señor. Entonces la iglesia es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. La iglesia, hermano, es como una torre que da la voz de alarma a los que están perdidos en la oscuridad. Es como una antorcha, hermano, que alumbra a aquellos que tienen el camino, hermano, torcido, y que le dicen: ven, endereza tu camino, porque aquí mi luz, el Señor mismo hablando, es la que te puede iluminar para que vivas una vida correcta. Pero nosotros somos esas antorchas. Yo sé que se me queda viendo bien raro, pastor. Yo la he tenido apagada todo este tiempo. Amén, iglesia. Yo les pregunto una cosa, iglesia: ¿quiere usted ser testimonio de Cristo? ¿Cuánto queremos ser testimonio de Jesús? Que la gente cuando lo mire a usted diga: ese hombre es hombre de Dios, esa mujer es una mujer de Dios, esa joven es jovencita del Señor. Qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga, toda iniquidad, no es que solo una cosita. Dios puede componerlo de todo a usted. Dios le puede reparar todos los daños que tenga, todo el problema que usted tenga. Dios se lo puede quitar. Él tiene el poder para sanarlo, Él tiene poder para libertarlo. No hay nadie que puede decir: Dios no puede, porque Dios todo lo puede. Y yo también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, dice la palabra, hermano, dice que Dios quiso, hermano, que nosotros fuéramos salvos a través de Él,
que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, le dijo el Pablo a Tito, te menosprecie. Obviamente, hermano, esto nos lleva a un punto importante, que la integridad moral es algo que tiene que ser parte de nosotros. Amén. Segundo aspecto, tiene que haber fidelidad. ¿Cómo dije? ¿Qué es la fidelidad? Es el carácter, hermano, de no moverse fácilmente de la posición, hermano, que Dios le ha dado a uno. Ese es un punto. Número 2, de respetar lo que Dios ha establecido sobre uno. Y número 3, de considerar, hermano, mire, el sacrificio de otros para uno no ser malagradecido. 3 cosas fundamentales. Mire, número 1 dije, ¿qué es lo primero? Dije la integridad moral. El segundo, la fidelidad. Y la fidelidad abarca 3 aspectos. Número 1, no moverse del lugar que Dios no tiene a uno. Hay gente, hermano, perdone usted, que facilito se mueve. Dios no le gustó una cosita en un lado, para otros, puros cabros. Yo estoy de acuerdo que a veces Dios mueve a algunas personas. Yo estoy de acuerdo que hay gente que se mueve porque Dios lo está moviendo. Pero hay gente que porque no le gustó algo, porque tuvo un choque con un hermano, en lugar de arreglarse con él, en ponerse en orden, pedir perdón o perdonar al que lo ofendió, no, lo que hacen es que se van. Y usted que están sanos ellos cuando se van de eso. Usted que ahí se terminó el problema. Ahí andan la semejante chibola donde van a, ahí la andan cargando donde van a meterse. Amén. ¿Conoce los frijoles saltarines usted? Puros frijoles saltarines. Hay gente, mi amado hermano, que lo que hace es moverse de un lugar a otro. Se mueven de cama, pero siguen enfermos, porque la enfermedad la llevan por dentro. ¿Por qué mejor no se arreglan? Amén. ¿En qué otro sentido? Si Dios le dio una posición a usted, no se mueva de ella. Dice la palabra, aunque el rey se enoje contra tuya, no te muevas de tu lugar. Tiene que haber fidelidad, hermano, reconocer que Dios lo tiene en un lugar a uno. Número 2, mi amado hermano, uno tiene, hermano, que respetar lo que Dios ha establecido en una casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que no respeta a las autoridades, las menosprecia. Y tercero, tiene que considerar el sacrificio que otros han hecho para que usted tenga lo que ahora tiene. Cuando las obras comienzan, hermano, casi nadie quiere involucrarse en ellas, pero ya después todo el mundo quiere porque ya todos lo miran hecho. Pero eso costó la sangre de muchos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al Rey que vive. Y no solamente la sangre de hombres que fueron sacrificados por el Evangelio, sino, hermano, en las iglesias hay mucha gente que se sacrifica para que usted viva una vida correcta. Hay mucha gente que pasa de rodillas orando. Hay mucha gente, hermano, que pasa, hermano, clamando. Hay mucha gente que se desprende de lo que tiene para invertir en la obra, para que usted esté bien sentadito, para invertir en una pantalla, para comprar instrumentos. Hay gente que se da a sí mismo porque quieren ver la obra de Dios bien y quieren que usted esté cómodo delante de Él. Pero hay gente que no aprecia esas cosas. Las cosas de la iglesia las tratan como cualquier otra cosa, pero estas son cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, tenemos que cuidar estas cosas, porque son cosas que le pertenecen a Dios. Una computadora, lo que sea para el Señor, aunque usted dice son cosas materiales, sí, pero se han utilizado para la obra de Dios. Una guitarra, sí, yo estoy de acuerdo que es una cosa material, pero este instrumento no se lo doy a cualquiera. ¿Yo sabe por qué? Porque lo he consagrado para servir al Dios que vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que haber fidelidad. De pronto no somos fieles, tratamos las cosas de Dios como cualquier cosa, pero a Dios, hermano, se le tiene que tener respeto en todo sentido. Entonces la fidelidad, hermano, abarca el carácter espiritual de nosotros. Y obviamente, hermano, mire, tiene que requerirse en nosotros que seamos buenos administradores. No solamente de los recursos que Dios pone en nuestra mano, sino también, hermano, de las cosas que Dios delega en nuestras manos, de las responsabilidades que tenemos. Usted no puede abandonar un lugar así por así. No, hermano, si usted Dios lo puso en un lugar, cumpla. Trate de ser puntual, trate de ser respetuoso con eso, trate de cumplir lo que el Señor le ha demandado. No se vaya tan fácil, no deje abandonados los puestos que Dios le da. Sea fiel, porque la Biblia dice que el que Dios
al que honra al Señor, Dios lo va a honrar también a él. Y Dios no se queda con nada. Algún día Dios le va a dar el premio a usted de todo lo que está haciendo. Aunque usted no mire ahorita, hermano, el premio algún día se lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obviamente, hermano, en 1 de Colosenses capítulo 4, mire lo que dice Pablo: amados y amos, hacer lo que es justo y recto con vosotros siervos, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Verso 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mire, oiga, tenemos que aprender a redimir el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mano, la gente que vive una vida correcta, hasta la manera de hablar lo delata. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que cuando habla uno se le nota lo que tiene por dentro? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, oiga, Dios quiere, hermano, que seamos fieles en todo. Mire, qué importante es esto. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos fieles en la casa del Señor, en todo lo que nos delega. Luego viene la última parte. Un cristiano, hermano, que vive una vida correcta es un cristiano obediente. ¿Cómo dije? La obediencia, hermano, va en todos los linderos, en todas las partes, en todas las aristas. Número 1, un hijo tiene que ser obediente a su padre y a su madre. Amén. Un hombre que está bajo responsabilidad con sus jefes tiene que ser obediente a sus jefes. Un líder en una iglesia tiene que ser obediente a sus ministros. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que deber obediencia a los que están con él. Y obviamente, hermano, esa obediencia, mire, no solamente es una obediencia cuando lo miran a uno, sino que en lo secreto. Porque de pronto hay gente que dice, está bien, le dicen a uno de frente, pero por dentro dicen, vas a ver por qué no mandó otro este. Tiene que ser algo por dentro de nosotros. Tiene que haber, hermano, un carácter verdadero, sincero, hermano, genuino, real. Hermano, que en nosotros lo que se mire sea una cosa genuina que salga del corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, obviamente, hermano, como creyentes tenemos una tremenda responsabilidad. El Señor quiere, hermano, que nuestra vida sea una vida de bendición. Y obviamente, hermano, la vergüenza que se obtiene al vivir una vida incorrecta, hermano, da como resultado, hermano, la degradación de nuestra propia vida. Pero Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos personas, hermano, que vivamos una vida correcta, una vida agradable, una vida, hermano, que glorifique el nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo, hermano, se pueda dignar en manifestar la mano, los dones, hermano, todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Porque hay grandes obras que Dios quiere hacer, pero a veces nosotros mismos lo limitamos por nuestra falta de santidad. En la medida que nos santificamos, Dios confía más cosas en nosotros, confía sus dones, confía sus talentos, confía todo lo que Él quiere darnos. Pero Dios espera de un pueblo que también a Él le rinda reverencia, lo ame, lo aprecie, lo tome en cuenta en todo lo que haga, porque Dios quiere un pueblo consagrado para Él. Entonces, obviamente, hermano, esto es una cuestión importantísima. El Espíritu Santo dice claramente, hermano, que nosotros somos, hermano, mire, como la sal de la tierra, como la luz que alumbra en la oscuridad. Pero usted y yo, hermano, no tenemos que perder el sabor. Al contrario, somos gente que tenemos que tener un sabor especial. Que la gente, cuando nos mire a nosotros, seamos los que condimenten, hermano, lo que está alrededor de ellos. Que se mire en nosotros un accionar diferente. Que la gente diga verdaderamente, esta gente es diferente. ¿Usted quiere que la gente diga que nosotros somos diferentes? Entonces, obviamente, hermano, Dios quiere que nosotros caminemos en esa santidad. Y yo creo que nos veamos al capítulo 12 del libro de Romanos para concluir en esta preciosa tarde ya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. De manera, hermano, que lo que hagamos nos afecta a todos. Si es algo bueno, nos va a afectar para bien. Si es algo malo, para mal. Pero nosotros somos un cuerpo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estamos llamados a presentar a Dios, hermano, nuestros cuerpos, nuestras vidas, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ese es el verdadero culto. Eso es lo que el Señor quiere. De nada le sirve a uno venir a levantar las manos en la iglesia si tiene una vida desgraciada allá afuera. Dios quiere que la vida privada primeramente, la vida pública allá afuera, y todo lo que hagamos concuerde con lo que hacemos aquí en la casa del Señor. Y que la gente diga: ese hombre, así como es aquí, es allá, es en la casa, en el trabajo, donde quiera que va, se le nota que es santo. Donde quiera que va, uno se lleva unas tremendas sorpresas. Hay gente que aparenta santidad, pero su vida es un desastre. Yo no quiero que vivamos de apariencia, sino que sea una cosa verdadera, real. Que aquí, hermano, sea algo que nazca por amor. ¿Por qué nos santificamos? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó. ¿Por qué hermano, nos consagramos? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó. ¿Por qué somos, hermano, personas que queremos la santidad? Porque estamos agradecidos con un Dios que es santo, y Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces nosotros, como respuesta a eso, tenemos que manifestar ese agradecimiento. ¿Cómo? Consagrándonos para Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos se quieren consagrar para Dios? Póngase de pie en esta mañana, tarde ya. Levante sus manos a Él y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para agradecerte como iglesia, y para pedirte como iglesia que nos ayudes a caminar en santidad. La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerios Ebenecer presentó su programa Restaurando las Sendas Antiguas con el Dr. Pastor José David Paredes Avillón. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio en la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al centro comercial San José de Sula. Nuestros horarios de reunión: jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.